¿Qué tal, alumnas? Vamos a continuar con el estudio de las fases del proceso simplificado. Ya analizamos la primera y la segunda fase. En su momento analizamos la tercera y el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar la cuarta y la quinta fase del proceso simplificado. La cuarta fase del proceso simplificado se refiere a la elaboración de un profesiograma. Esto no es más que la representación gráfica del análisis y la descripción del puesto de trabajo que hicimos en la tercera fase. Por lo tanto, recordemos, el profesiograma va a integrar la cuarta fase, que es la elaboración del profesiograma. Entonces, vamos a entender como profesiograma aquella expresión. ¿Se puede dar en forma gráfica o no? De los requerimientos y exigencias necesarias para la realización eficaz de un trabajo. Entonces, en su momento nosotros fuimos muy cuidadosos de estar observando para poder analizar correctamente la información. Después la describimos a través de un formato. Ahora esa descripción de la información la vamos a representar a través del profesiograma. El profesiograma, recordemos, se va a elaborar con la información obtenida en el análisis y en la descripción del puesto. Por lo tanto, esto lo vamos a manejar como una herramienta indispensable para prognosticar el éxito o no del candidato. ¿Por qué? Porque si volvamos a tomar el mismo ejemplo. Si estamos hablando de una persona que se va a dedicar a la higiene de los trastos de la cocina y entonces yo olvido decirle que quiero que a la jabonadura le ponga vinagre, por decir alguna sustancia, para que los platos no se huelan mal, y entonces él lo lava nada más con la forma en como se supone, considera o con lo que él vio, si algo sale mal, entonces no va a ser exitoso el desempeño de esta persona. Sin embargo, si yo detallo al lujo de detalle todo lo que tiene que hacer y él lo hace conforme lo indicado, entonces va a haber muchas probabilidades de éxito. A partir de acá, entonces, ¿qué pasaría si no conociera esas exigencias? Bueno, aquí se podrían sobrevalorar aptitudes Recuerden la diferencia entre aptitud y actitud. Cuando hablamos de actitud es una forma de comportamiento con C. Cuando hablamos de aptitud hablamos de virtudes que tenga esta persona que no podamos destacar porque nosotros mismos obstaculizamos. Entonces, a lo mejor sobrevaloramos aptitudes que no es necesario valorar en este momento. O bien, si no tenemos un profesiograma bien elaborado, lo que puede pasar es que no podemos emitir un buen pronóstico acerca de la actuación del candidato. Y es así como vamos a estar checando que si nosotros evitamos estos errores para elaborar un profesiograma con los datos que tengamos obtenidos, en la realización de va a ser importante que vayamos traduciendo todo y que vayamos transfiriendo la experiencia, las actitudes y todos los detalles que sean necesarios para que se pueda elaborar este profesiograma. Vale la pena que ustedes sepan que vamos a tener datos como es el nombre del puesto, en qué sección o departamento va a estar, la edad, el sexo, qué formación vamos a requerir
cuál es la necesaria, cuál es la deseable. Aquí hay algo muy importante que vamos a diferenciar entre una formación necesaria y una formación deseable. A lo mejor la formación necesaria es que tenga por lo menos primaria, pero a lo mejor la formación deseable es que tenga una certificación en lavado de platos. Eso es lo deseable, pero tenemos entre lo necesario, que es lo básico, y lo deseable, que es lo mejor que se pudiera tener. Y a partir de ahí continuamos con los procesos y características intelectuales. Vamos a hablar de aptitudes específicas, vamos a hablar de actividades y conductas sociales, de rasgos de personalidad y de otros datos que también van a ser importantes, como va a ser la trayectoria social o profesional de esta persona. Quizá tuvo experiencia porque ella trabajó en otro restaurante y tuvo éxito, pero quizá otras causas la llevaron a salir de ese puesto. Entonces, el profesiograma nos va a ayudar a guiar este actuar respecto a la selección del candidato adecuado. También es importante mencionar que la ponderación, los profesiogramas que elaboremos van a tener una valoración, van a tener un puntaje. Y entonces, este puntaje se va a dar en valor numérico. Y ese valor que le demos a cada valor va a tener la misma importancia y va a ser lo requerido respecto a lo que necesitemos. Por ejemplo, en un candidato, si yo estoy hablando de lavar platos, sería importante la estatura. Entonces, aquí es donde debes de ir valorando esa ponderación. Es importante, quizá por el tamaño de donde está el lavaplatos pues sea necesario, pero si él consigue un banco, pues no hay problema. Entonces, son detalles que hay que ir analizando con mucho cuidado para tener éxito en la elección de nuestros candidatos. Recordemos, los profesiogramas nos van a ofrecer información cuantitativa y cualitativa. Acuérdense, cuando hablamos de cuantitativo nos referimos a que cuántas virtudes tiene que nos faciliten el desempeño de ese puesto, y cualitativa se refiere a números. ¿Cuánto puntaje obtiene cuando estamos hablando de números? Entonces, eso es lo que respecta en la elaboración del profesiograma. Pero también vamos a hablar de la quinta fase. Y la quinta fase del proceso simplificado se refiere al reclutamiento. Recordarán que en los inicios de la materia hablamos de la diferencia entre selección y reclutamiento. Y habíamos dicho que el reclutamiento iba a consistir, voy a anotarles nuevamente la descripción, en una acción dinámica y flexible cuyo objetivo es buscar y reunir al máximo número de candidatos en un tiempo determinado. Para cubrir ese puesto. Nos acordaremos que hacíamos una diferencia. Selección es elegir, vamos a hacer diferentes etapas para elegir al candidato ideal, y el reclutamiento es buscar a la mayor cantidad de gente que sea necesaria para cubrir ese puesto. Entonces, cuando hablamos de este reclutamiento es muy importante que sepan que si esta fase se realiza correctamente, porque reclutemos a los candidatos más aptos, entonces no nos desgastaremos tanto en esta selección. Recordemos que en el proceso general de selección el reclutamiento se realiza de una forma cuidada y detallada, y vamos a hablar de esta manera de dos tipos de reclutamiento. Recordemos que hablábamos del reclutamiento externo y hablábamos del reclutamiento externo
cuando nos referimos o cuando buscamos en fuentes externas a la empresa. Y entonces, cuando nosotros buscamos en fuentes externas a la empresa para reunir a los candidatos del puesto que se supone que estamos buscando, podemos citar a varias fuentes, como por ejemplo, podemos hacer aquí anuncios de prensa, para localizar a toda la gente de fuera, podemos hacerlo a través de centros de enseñanza. Es decir, puedo ir a las escuelas, si yo estoy buscando un arquitecto, a todos los de arquitectura para que ofrecerles la vacante. Si estoy hablando de un chef también, si estoy hablando de cualquier carrera, acudimos a un centro de enseñanza. Si estamos hablando, podemos buscar oficinas de empleo. También se puede hacer a través de archivos, es decir, recordemos que cuando se abre o se trata de reclutar gente, llegan muchos currículums, entonces seleccionas a los que consideras más aptos, pero se queda un archivo, entonces a través de ese archivo te puedes apoyar también y a través de otras fuentes, es decir, aquí es importante que le digas a familiares, amistades, a través del internet, de todos los medios que sean necesarios para que sepan la gente de fuera de tu empresa que estás buscando un nuevo trabajador o mejor dicho, un candidato para un puesto de trabajo. En lo que respecta a las solicitudes de empleo, sería muy útil que cada empresa tuviera un modelo diseñado para recoger la información más útil, porque si ustedes se dan cuenta, una solicitud de empleo a veces tiene desde la primaria, secundaria, y hay informaciones que no son tan importantes y que nos llevan un poco de tiempo recopilar. Entonces, se recomienda que hagan sus propias formatos para reclutar a su gente, sus propias solicitudes de empleo, y que este cuestionario sea rellenado por las personas, pero de una manera espontánea, cada vez que lleguen a su puesto de trabajo. Y entonces, en esta parte se va a manejar un formato, vamos a trabajar sobre el cuestionario de solicitud del nuevo empleado. Entonces, con esto podemos deducir que cuando nos referimos al reclutamiento externo, estamos tratando de juntar al mayor número de personas, pero de fuentes externas de la empresa. Este es uno de los tipos de reclutamiento. El otro reclutamiento se refiere al reclutamiento interno. Y entonces, cuando estamos hablando del reclutamiento interno, pues obviamente estamos hablando de fuentes internas de la empresa. Es decir, vamos a reunir a los candidatos que sean personal dentro de la dependencia donde estemos trabajando. Generalmente este reclutamiento se debe a rotaciones, traslados, ascensos, y es adecuado que se tengan las empresas que le des prioridad a un puesto de trabajo, primero a la gente que tienes a tu alrededor y después a agentes externos. Entonces, el reclutamiento interno se refiere cuando nos referimos a fuentes internas. Recordemos que tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque va a tener un costo bajo. No tengo que pagar anuncios, no tengo que salir, no tengo que andar buscando gente, no tengo que pagar publicaciones en internet. Aquí conocemos a los candidatos, lo que es una gran ventaja. También esto es una fuente de motivación para los empleados. Otra ventaja es que los candidatos ya conocen a la empresa. Los
candidatos conocen la empresa. También otra ventaja es que el proceso es más rápido, porque ya tenemos materiales, ya conocemos todo y esto se va a agilizar. Entonces, cuando mi reclutamiento es interno, tenemos más ventajas. El realizarlo fuera de la empresa, pues también tiene sus ventajas. Destacan, por ejemplo, aquí les estoy hablando de las ventajas del reclutamiento interno, pero también ofrecen ventajas del reclutamiento externo. Les voy a anotar algunas. De las ventajas que tiene es que cuando es externo el reclutamiento, hay mayor acceso a otros candidatos. También es importante porque al no pertenecer a la empresa, la ventaja que tiene es que traen otras culturas empresariales. Obviamente siempre y cuando sean positivas, ¿verdad? Porque si ya son mañosos desde otra empresa, pues no nos conviene. Y se realiza el proceso con mayor objetividad. En los candidatos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un inconveniente del reclutamiento interno es que el tipo que conozco es mi amigo, es conocido y por el aprecio que le tengo, pues le doy el trabajo y no tengo la objetividad de que un candidato externo tenga mayores aptitudes o mayores ganas de hacer mejor las cosas y entonces ahí viciamos un poquito nuestro proceso. Entonces es importante tener en cuenta estas ventajas. Mencionamos las del reclutamiento interno, estas, recordemos, son las ventajas del reclutamiento externo. Y es a partir de aquí en donde vamos a poder analizar que ambos reclutamientos tienen sus inconvenientes. El interno se ve afectado por la poca innovación, ¿no? Y entonces el externo va a resultar más largo, más costoso, pero nos puede dar a la mejor algunas garantías. Entonces, recordemos que el que se elija uno u otro va a depender de las características propias de la empresa y de las elecciones que nosotros decidamos realizar. Deseo que les haya quedado muy claro y agradezco su atención.